Delphias Audiolibros presenta Halo, el protocolo Cole. Una novela escrita por Tobias S. Bokel y publicada el 25 de noviembre del 2008. Capítulo 29. En órbita, Metiset, 23 Librae. Tel rezongó alegremente. Había llevado el transbordador Kiglar al exterior, alejándolo más de los escombros, y escaneado lentamente la zona hasta que habían hallado una nave de transporte Kiglar de mayor tamaño de camino a Metiset. La abordaron con rapidez, antes de que los pocos Kiglar a bordo se dieran cuenta siquiera de lo que había sucedido. A bordo había varios cientos de Unggoy. Los Kiglar habían estado al mando, pero no disponían del número de efectivos necesario para hacer funcionar sus propias naves. Ahora los Kiglar estaban muertos. Pero los Unggoys habían hecho funcionar la nave para los Kiglar, y eso los convertía en seres útiles. Además, estaban dispuestos a trabajar para Tel y su tripulación, o eso dijo el acobardado diácono Unggoy mientras Tel permanecía de pie en el puente cubierto de manchas moradas. Sería la voluntad de los profetas, lloriqueó el diácono. Lo sería, repuso Tel desde detrás del Unggoy. Estamos en una misión encomendada directamente por un jerarca. El Unggoy se volvió con un contoneo, cambiando de posición la boquilla, para mirar a la cara a Tel. Alzó la vista y extendió los brazos. No hago preguntas. Sirvo. Ese es nuestro destino, gimió. A Tel le importaba un comino la autocompasión del Unggoy. Di a tu tripulación que esta nave va a volar a donde nosotros ordenemos, o masacraremos hasta el último de ustedes. Saal bajará a ingeniería y los vigilará. Vir recorrerá los pasillos. Vir gruñó, y el Unggoy retrocedió. Señores. Llevaremos a cabo nuestros deberes dentro de la nave. No duden de ello. Tel se volvió hacia Vir y Saal. No se confíen. A la más mínima sospecha de que los Unggoy no juegan limpio, no se repriman. Vir y Saal gruñeron afirmativamente y salieron de la cabina de mando. El diácono se dio la vuelta para marcharse, pero Tel alzó una mano y el Unggoy se paró en seco. ¿Qué hay ahí abajo, Unggoy? Preguntó Tel, y señaló la imagen del planeta en una pantalla de la parte frontal de la cabina de mando. Era Metiset. Su atmósfera de macilento color amarillo anaranjado estaba arremolinada, espesas tormentas frías azotaban la gélida superficie. El Unggoy los contempló fijamente, sin decir nada. Tel se volvió de nuevo hacia la pantalla y cruzó los brazos. Zar, mi consejero de más confianza, no quería venir aquí. Quería darle la vuelta a este transporte para atacar la nave Kiglar atracada con los humanos y llevarla a Suma Caridad para poder advertir a los profetas sobre la traición de los Yiral Hanae. Una noble elección, dijo el Unggoy. No lo es, replicó Tel. Fuimos capturados y encarcelados. Cuando regresemos, tendremos suerte si conservamos nuestros títulos, por no decir incluso nuestros nombres. El Unggoy tembló ante la cólera de Tel. ¿Cómo te llamas, diácono? Pipit, respondió el Unggoy. Tel cruzó los brazos. Pipit, uno de mis antepasados, un Kaidón de Badam, perdió una guerra contra uno de los rivales más enconados del Alcázar. El nuevo Kaidón metió a mi antepasado en los sótanos, cárceles en las que se abandonaba a los vencidos del modo más deshonroso imaginable. Los alimentaban con sobras, y los invasores los visitaban para burlarse y reírse de ellos. Los más honorables entre los encarcelados se mataron a sí mismos o unos a otros. El Kaidón escapó tras semanas de pasar hambre. Se había quedado tan delgado que consiguió introducirse a través de los barrotes de su ventana que daba a los precipicios del Alcázar Badam. Escaló el precipicio y nadó río abajo, hasta llegar al valle. El Kaidón caminó durante muchos días, comiendo alimañas y restos, llegando a estar por debajo de lo bajo, hasta que entró en el extenso desierto que se encuentra en el interior de todas nuestras tierras. Y allí fuera, tras deambular durante muchos años, acrecentó su fortaleza física, su dureza, e hizo aliados suyos a otros vagabundos. Eran los más humildes de los más humildes, sí, pero con una voluntad de combatir y una voluntad de vivir sin importar las posibilidades. Con esta tribu nueva, mi antepasado regresó al Alcázar Badam y escaló los muros. Mató a todos sus enemigos, arrojando los cadáveres al río. Se dice que sus aguas corrieron de color morado durante una semana. Y cuando el Kaidón terminó de eliminar a sus enemigos, abrió las prisiones y mató a los Badam que habían sido lo bastante cobardes como para seguir vivos en ellas. Ese era mi Kaidón. Eso es Badam. Nuestra sangre se forjó en el desierto, quedó confirmada en el Alcázar ese día y fue purificada mediante las experiencias del Kaidón D. Así está tallado en la pared de la saga Badam. Tel dirigió la mirada hacia Zar, quien preguntó, maestro de nave, tiene una razón para recapitular una estrofa de la saga de su familia. Tel se sentó en la silla del maestro de nave, en el centro del puente. Apenas puedo darle la espalda a mi linaje, puedo, Zar.
No regresaré a Suma Caridad habiendo perdido una nave, sabiendo que los Kigyar nos encerraron y con apenas información sobre lo que está sucediendo aquí. ¿No sería mejor que los Angeili encarcelados a los que ejecutó por inútiles? Era una sugerencia. Una opción, dijo Zar. Pero no es una opción, ya que somos Angeili. Tel se volvió entonces de nuevo hacia el diácono Pipit. Así pues, lo entiendes, Ungoy. Estamos aquí para quedarnos. Te lo vuelvo a preguntar, ¿qué hay en Metiset? Sueños, suspiró Pipit. No me vengas con juegos de palabras, refunfuñó Tel. Habla con claridad. Cuando los comandantes necesitan combatientes, a los Ungoy les ordenan procrear y expandirse. Entonces morimos en gran número. Ungoys, dicen todos ustedes, hagan esto, hagan aquello. Algunos sueñan con libertad, explicó Pipit. Y aunque odiamos a los Kigyar, este llamado Red, comandante supremo, dice a esos Ungoy que pueden venir a Metiset. Vengan, construyan un hogar. Ayuden a cambiar esta luna para que se convierta en un lugar en el que puedan vivir, donde el metano esté libre en el aire. Procreen en libertad. Zar se echó a reír. Y le creyeron a este. Red. Pipit alzó la mirada, con los rojos ojos redondos y brillantes entornados por la cólera. Los Kigyar siempre traicionan, sí, pero la oportunidad. El alienígena encogió los hombros. Tel contempló al pequeño y fatalista alienígena. De modo que Metiset tiene metano en el aire que pueden respirar. Un lugar para los Ungoy, asintió Pipit. Un lugar seguro, donde podemos vivir sin intromisiones, sin los controles sobre nuestra población que se nos imponen desde las alturas. Donde podemos pasear sin estos arneses y tanques de respiración tan esfoliantes. Un paraíso Ungoy, rezongó Tel. Donde pueden criar hasta infestar todo el lugar. Los Ungoy eran conocidos por reproducirse como locos. Durante tiempos de paz, los profetas controlaban de cerca su población, a los Ungoy jamás les había gustado eso. Y aun cuando odiaban a los Kigyar, tenía sentido que los Ungoy no hubieran dejado pasar la oportunidad, en aquella extraña secuencia de acontecimientos, de obtener un mundo para ellos. Tel se rascó las mandíbulas inferiores. Saal llamó a Tel por el intercomunicador. Tienen nuestro arnés de infiltración aquí, dijo. En su muelle de almacenaje. Los Kigyar lo robaron de nuestra nave. Tel dejó de rascarse mientras consideraba la información. Tenemos un cambio de planes. Lleva la armadura abajo, al transbordador Kigyar. Calienta también los motores. Vamos a bajar. Al interior de esa oscuridad. Protestó Zar, situado a poca distancia. Sí. Zar, los profetas sueltan a los Ungoy para que críen siempre que hay una guerra, dejan de mezclar hormonas antirreproductoras en los suministros de metano. Ahora tenemos a un Kigyar renegado criando Ungoys. Creo que este tal Red está creando un ejército en la superficie de Metiset para su uso personal. De modo que vamos a ir a comprobarlo por nosotros mismos. Resopló Zar. Quiero hablar con Red, se limitó a responder Tel. ¿Por qué? Si está a cargo de Metiset, tiene que saber a qué se debe que los humanos y los Kigyar colaboren. Y está enterado de la traición de los Yiral Hanae. Red sabe cosas que es necesario que nosotros sepamos. Y lo rodean cientos de Ungoys, observó Zar. El diácono carraspeó. Tel volvió la cabeza hacia él, y Pipit dijo, no cientos. Tel aguardó un momento. Miles. Pipit siguió negando con la cabeza. Decenas de. Pero el alienígena ya había vuelto a agitar la cabeza. Cientos. Pipit asintió entonces con vehemencia a la vez que Zar lanzaba una maldición. Red tenía todo un ejército a su disposición, y eso dificultaría el poder llegar hasta él. Pero Tel sonrió. Hemos recuperado nuestro arnés de infiltración. Eso les proporcionaba una ventaja. No eran solo Sangeilis, sino que eran Sangeilis bien armados, bien blindados y también invisibles. Como su antepasado el antiguo Kaidon, Tel regresaría teniéndolo todo en contra, irrumpiendo en mitad del enemigo antes de que éste supiera qué había sucedido. Prepáranos, Zar, ordenó Tel. Vamos a bajar ahí. Pipit, Vir tomará el mando mientras no estemos, lo ayudarás. Deinas las coordenadas para llegar a Red. Y si nos engañas, Vir estará aquí para ocuparse de que sufras al instante por ello. Pipit asintió y, con una voz que parecía quebrarse, proporcionó a Zar las coordenadas necesarias. Gracias, diácono. Tel miró a su alrededor. También tendrás que hacer que un piloto Ungoy se reúna con nosotros en el transbordador, diácono. Habla con los Ungoys que hay ahí abajo, en Metiset, Dails que tuviste un accidente a bordo y necesitas que te reabastezcan de metano para que los Ungoy puedan respirar. Hecho eso,
Tel abandonó con paso decidido el puente con Zar siguiéndolo de cerca. 3 de nosotros contra cientos de miles de Unggois, dijo Zar. Esos pequeñines se encogerán de miedo y huirán de nosotros en tropel, proclamó Tel mientras recorrían pesadamente los corredores. Zar lanzó una carcajada. ¿Te sientes muy seguro? Soy Sangeili, respondió Tel. Así es como somos. Se apretujaron en el diminuto transbordador. La armadura de operaciones especiales descansaba sobre los bancos donde los Unggois se habrían sentado. Ahora había solo un Unggoi, un piloto aterrado que permanecía bien sujeto al asiento mirando a los Sangeili con pavor. Tel percibió el entusiasmo que lo impregnaba cuando tenía un plan concreto. Llévanos abajo, Sal. Una vez que se hubieron abierto paso a través de lo peor de la desaceleración en la atmósfera superior de Metiset, Tel se soltó y fue atrás para ponerse su armadura de operaciones especiales, y ayudó a Zar con la suya. El transbordador vibró y traqueteó en su recorrido por la densa atmósfera, pero permanecieron en equilibrio sobre los pies con bastante facilidad. Una vez vestido, Zar conectó el blindaje, y desapareció sumido en la invisibilidad. Funciona, dijo Tel, y a continuación comprobó el suyo. Zar y Saal intercambiaron puestos. Mientras Saal se introducía como podía en su armadura por su cuenta y Zar llevaba el transbordador a la superficie, Tel fue hasta el borde de la cabina para mirar abajo. Nada aparte de espesas nubes de color naranja y neblina, al menos hasta que salieron por debajo de las nubes para volar por encima de un paisaje irregular y helado azotado por tormentas constantes. Zar ladeó la nave mientras viraba despacio a través de la atmósfera anaranjada en dirección a un cráter enorme. Mientras volaban a través de él los lados se alzaron como montañas lejanas, y Tel pudo ver un lago masivo en su centro. A lo lejos se erguía lo que parecía un alcázar, a horcajadas sobre un gigantesco río de un líquido que se precipitaba por encima del borde del cráter hasta alcanzar el fondo. El alcázar era un edificio destartalado, construido con partes de naves en ruinas que habían sido rudamente sacadas de órbita y aterrizadas cerca del borde de la inmensa cascada. Pero se alzaba muy alto, con añadidos que se habían construido entre los cascos de las naves espaciales, con tubos que colgaban y cúpulas igual que forúnculos que agujereaban las superficies rocosas alzándose por encima del río. Tel se dio cuenta de que podía alojar a cientos de miles de seres. A lo largo de los costados de los 300 metros de cascada, descendían ascensores hasta las estructuras situadas alrededor del gigantesco lago. Metiset no era un mundo en el que uno pudiera respirar. Su atmósfera compuesta mayoritariamente de nitrógeno dejaría a los Sangeili, o a los Kigiar, o a la mayoría de razas, sin nada que respirar. El líquido del muy gélido Metiset era metano. Tel contempló cómo un río de ese gas licuado caía por el borde del cráter. Una espesa neblina de metano flotaba en el aire por todos los valles naturales y zonas bajas del cráter gracias a la cascada. Reactores gigantes calientan la tierra alrededor de todo el cráter, dijo en voz alta el piloto. El orgullo ganó repentinamente el lugar al miedo que sentía de los Sangeili. Crea neblinas continuamente. Zar pasó casi rozando el lago y se acercó a la cascada. El transbordador penetró en la neblina y luego se alzó cerca de la cascada, presionando a Tel contra el asiento. Pasaremos por encima del borde y aterrizaremos, Zar, gritó Tel. Asegúrate de que tu armadura está bien ajustada, Sal. Nos permitirá respirar hasta que estemos dentro de la estructura. Si Red respira y hay Kigyar ahí dentro, entonces no nos pasará nada. Si solo hay metano, entraremos todo lo que podamos antes de regresar. Zar, permanece en el transbordador, escondido, mientras este Unggoi hace que los otros Unggoi carguen nuestro vehículo con tanques de metano. Tel contempló cómo aparecían los restos de un enorme mercante Kigyar por encima del saliente, y Zar describió un arco para pasar al interior de una enorme zona de aterrizaje marcada sobre roca fundida con plasma. En cuanto el transbordador se posó en la roca, los 3 Sangeili activaron el camuflaje, titilaron y desaparecieron. Zar se sentó delante del Unggoi que se suponía que pilotaba el vehículo, y Tel y Saal saltaron por la parte posterior. El piloto Unggoi no había mentido, aquella tierra resultaba gélida para Tel, pero el frío era tolerable. Como un desecho ártico. No era tan frío como el resto de la luna. Como espectros silenciosos moviéndose por la oscuridad naranja que flotaba en el aire, maniobraron por el terreno, manteniéndose bien apartados de los Unggoi que anadeaban por la plataforma de aterrizaje en dirección al transbordador, vociferando y chillando en su idioma. Tel mantuvo un cómodo paso largo, recorriendo el terreno con tal rapidez que cualquier Unggoi que advirtiera una oscilación en el aire sacudiría sin duda la cabeza y lo descartaría, atribuyéndolo a un efecto lumínico. Pasaron furtivamente a través de una serie de cámaras estancas gigantes, donde los Unggois tenían que seguir llevando sus arneses y tanques. Tel miró a su alrededor. Esto es territorio Kigyar, musitó a Saal. Tenía sentido que aquellos alienígenas de menor categoría estuvieran en una vieja nave transformada para un nuevo uso instalada cerca del borde de la cascada. Proporcionaba una visión completa del entorno, porque,
Aunque los Unggoy consideraban que aquel era su mundo, Tel imaginaba que los Kigjar lo veían de otro modo. Saal encontró a un Unggoy solitario y una habitación vacía en la parte posterior de lo que en el pasado habían sido los grandes muelles del hangar de la nave Kigjar. No tardaron en conseguir que el Unggoy proporcionara la ubicación de Red. La sala de la cabina de mando, en lo más alto. Saal le partió el cuello al Unggoy y utilizaron los tubos de mantenimiento de emergencia para ascender hacia lo alto de la nave. Tel jadeaba violentamente y tenía las mandíbulas abiertas de par en par, con la lengua agitándose en el aire, cuando por fin llegaron a lo alto. 4 Kigjar custodiaban las puertas de la cabina de mando, pero 2 de ellos miraban por las ventanas a la plataforma de despegue, aburridos, con los rifles de plasma colgados en bandolera a la espalda. No tuvieron la menor posibilidad de volverse y ver que los atacaba. Los 2 Sangheili estuvieron entre ellos en un abrir y cerrar de ojos, disparándoles a quemarropa a los rostros con sus propios rifles de plasma. Los otros 2 Kigjar tuvieron un segundo para proferir un sonoro chillido antes de encontrarse con el mismo destino, y Tel voló las puertas del puente con una granada. En el interior de la estancia enmoquetada y amueblada con lujo estaba sentado un único Kigjar, con los enormes ojos fijos en las titilantes irregularidades del aire que tenía delante. Tel desconectó su invisibilidad. Sangheili, siseó el Kigjar. Maldito, ¿qué has hecho? ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¿Eres Red?, preguntó Tel. Sí, contestó el Kigjar. Permites que los Unggoy se reproduzcan sin control. Pretendes ser una voz de los profetas aquí. Eres un hereje. Tel alzó su rifle de plasma y golpeó a Red en la cabeza con él. Levántalo, ordenó a Saal. Regresemos al transbordador. Un estridente trino resonó por los pasillos. Tel miró a su alrededor. Eso ha sonado como una alarma. Saal fue hasta la parte frontal de la cabina. Red se echó casualmente sobre un hombro. Lo es. Deberíamos llamar a Zar y hacer que volara hasta aquí. Podemos salir fuera, a la parte superior, y hacer que nos recoja ahí arriba. Tel se adelantó para ir a colocarse junto a Saal y miró abajo. Saal murmuró al aire, conversando con Zar. Zar necesita un minuto. Demasiados Unggoy dentro del transbordador. Decenas de metros por debajo, en un patio construido a partir de las superestructuras de 3 o 4 naves espaciales apartadas del servicio activo, miles de Unggoy salieron en tropel, corriendo a rodear el edificio en el que los Sangheili se encontraban. No pueden entrar, dijo Saal. Casi todos ellos carecen de arneses o de tanques. Las brumas de metano de ahí fuera les permiten respirar. ¿Dónde están sus arneses? Tel miró al inconsciente Kigjar colgado sobre el hombro de Saal. O bien los Kigjar no les han construido muchos, o los mantienen bajo llave. ¿Pero por qué?, preguntó Saal. ¿Por qué no pueden abandonar Metiset, o atacar siquiera esta construcción Kigjar situada en el centro de su propio alcázar, si no tienen tanques? Eso nos ayuda justo ahora, repuso Saal, contemplando cómo el patio interior se llenaba de Unggoys. Parece que hay suficientes Unggoy como para causarnos problemas. Tel se dio la vuelta y volvió a mirar pasillo abajo, donde se oían los chillidos de los Unggoy. Eso nos dice quién está realmente al mando de todo esto. Los Kigjar. Tel volvió a mirar la figura inerte de Red. Sí. Ese en especial. Despiértalo. Puede que tengamos que apoyar un arma contra su cabeza. ¿Cómo le va a Zar? Saal ladeó la cabeza para escuchar una información actualizada procedente de abajo. Zar está cerrando la rampa y calentando los motores del transbordador. El tiempo será ajustado, repuso Tel, y fue hasta las puertas con el rifle de plasma alzado y listo para disparar. Prepárate para hacer saltar por los aires las ventanas en cuanto él despegue. Mi honor, gruñó Saal, y a continuación depositó a Red en el suelo y le palmeó el rostro. Despierta, refunfuñó el Cealot Sangheili. Capítulo 30. Hábitat Asunción, interior de los escombros, 23 Librae. Kiss contempló cómo conducían a su gente en dirección a los portones. Los tripulantes se apiñaban unos contra otros y clavaban los ojos en los pies mientras avanzaban. Hombres con uniformes grises y rifles listos para disparar se movían por los extremos, empujando a la tripulación para que volvieran a formar una fila en dirección a los 5 controles hacia los que las barandillas encaminaban a todo el mundo. Habían acoplado el Midsommar Night a un asteroide, y desde el muelle de carga los habían conducido a todos a punta de pistola por un pasillo largo al final del hábitat, y los habían llevado al interior. Pero los altos carriles, envueltos en alambre de púas, les impedían eficazmente pasar al interior del hábitat hasta que hubieran pasado 5 puestos. Funcionarios de semblantes hoscos permanecían de pie junto a pequeños podios con pantallas de ordenador. Permanezcan en fila india, gritó un guardia. Se formaron las filas, apretándose unos contra otros, mientras se preguntaban qué ocurriría a continuación.
Estaban cara a cara con el enemigo. Con insurreccionistas. Capturados. Una mujer de uniforme negro con un ribete amarillo subió hasta un estrado colocado por encima de las entradas. Se echó atrás un largo mechón de pelo oscuro y luego cruzó los brazos a la espalda en una especie de posición de descanso en un desfile militar. Cuando habló, su voz fue amplificada para que todo el grupo pudiera oírla. Bienvenidos al hábitat Asunción, dijo. Ki se inclinó hacia atrás y alzó los ojos para mirar al otro extremo del interior del asteroide, situado muy lejos en el lado opuesto al que ocupaba él. Se podían ver parcelas de huertos y árboles, y resultaba raro ver algo casi pastoral en una megaestructura como aquella. Y bienvenidos a los escombros, prosiguió la mujer. Me llamo María Esquival. Estoy aquí para ayudarlos a adaptarse a su nueva situación. Kiss estaba rodeado por lo que quedaba de su tripulación del puente. El teniente Dante Kirtley había cruzado los brazos y observaba a la mujer, pero la oficial subalterna Riley comprobaba a la apiñada tripulación con expresión preocupada. Detrás de Kiss remoloneaba un puñado de ODST, con Feisan de pie en el centro. El hombre enarcó una ceja en dirección a Kiss. María Esquival continuó su discurso. Tras la destrucción de Madrigal, mientras escapábamos al interior de los asteroides y rocas de este lugar, tuvimos que tomar algunas decisiones muy duras con respecto a en qué nos convertiríamos, refugiados que luchaban por sobrevivir y peleaban por las obras, o una civilización. Elegimos ser una civilización. Trabajamos duro para construir los escombros. Trabajamos duro porque sabíamos que teníamos algo que construir. Un mundo que no se parece a nada que el UNESC haya conocido jamás, con sus jerarquías estrictas y dominio militarista. Kiss echó una mirada a Dante, que puso los ojos en blanco. Más sandeces de insurreccionistas, masculló el especialista en comunicaciones. Libres de las trampas de ser una colonia, nos reinventamos por completo desde cero. Los escombros es una tecnocracia. Todas sus funciones municipales, todas sus leyes, las votan los miembros. Algunos de nosotros somos insurreccionistas, otros refugiados procedentes de Madrigal. Entre nosotros hay mineros que estaban aquí desde el principio. Algunos son contrabandistas que consiguieron llegar aquí desde las colonias interiores. Todos son bienvenidos. Lo decimos en serio. Todos son bienvenidos a tener el derecho a votar. Esto los incluye a ustedes, tripulación del Midsommar Night. Esquival hizo una pausa para permitir que las palabras calaran. Entre la multitud, Kirtley se inclinó en dirección a Kiss. Todos votan, sobre todo. Como incluso la seguridad. Eso sería una insensatez. Porque creemos en la libertad, los escombros los invita a uniros a nuestra democracia. Pueden elegir respecto a lo que les suceda a continuación. Pueden elegir dar la espalda a la naturaleza imperialista del UNESC. Muchos de ustedes puede que provengan de las colonias exteriores. Colonias que cayeron ante los extraterrestres Covenant mientras el UNESC se tomaba su tiempo para establecer modos de ocuparse de los alienígenas. Colonias que ustedes saben que no estaban tan bien protegidas como podían haberlo estado debido a que las lealtades del UNESC van dirigidas hacia la Tierra en primer lugar, las colonias interiores a continuación y, por último, las colonias exteriores. Aquí en los escombros, están entre iguales. Riley lanzó un resoplido. ¿Cuántos tripulantes cree que van a tragarse esta mierda? Kiss echó una mirada a la multitud de cabezas. ¿Cuántos tripulantes eran sobrevivientes de colonias fronterizas, o tenían familia en las colonias exteriores? Pensó en su hermana durante un segundo, con una punzada de dolor al pensar en ella muriendo sin la protección del UNESC, sola allí fuera, en las colonias exteriores. O a lo mejor, pensó de repente, a lo mejor habían sobrevivido. Tal y como lo había hecho los escombros. La idea lo cautivó por un instante, y enseguida Kiss apartó de sí tal pensamiento. No, tenía que recordar qué era lo que hacía el Covenant en realidad. Los escombros era una especie de anomalía extraña. Demasiado. Kiss se frotó la mandíbula, pensativo. Y puedes culparlos. No tenemos opciones. Estamos atrapados aquí. Tras nuestras líneas. Lo mejor sería que empezaran a intentar hallar aliados, dilucidar cuál es el nuevo juego. Ahora somos refugiados. Los ojos le ardían. No había dormido desde que los habían abordado, corriendo de un sitio a otro para asegurarse de que las cosas discurrían sin complicaciones. Ahora había terminado. Todo había terminado. Había leído sobre prisioneros de guerra en guerras anteriores, tipos sin suerte que habían sido los primeros en ser derribados y encerrados en un campo durante toda la duración del conflicto. Si vivía, él sería una de aquellas notas a pie de página. María Esquival carraspeó. Pero, puesto que ustedes son UNESC, y tienen unos antecedentes con altibajos, existen algunas concesiones que deben hacer al integrarse en la población de los escombros. Tendrán que tragarse un rastreador de movimiento en forma de píldora.
Esto permitirá que la IA de los escombros controle y rastree su ubicación. Tendrán que reportarse para recibir orientación y se les asignará un funcionario social que revisará el proceso de integración. En todo caso, estas cosas son un pequeño precio que pagar por su libertad. Kiss deseó tener su pipa para juguetear con ella, pero había tenido que dejarla a bordo de la nave, junto con otros efectos personales cuando los trasladaron a Asunción. Aquellos de ustedes que deseen convertirse en ciudadanos, solo tienen que pedirlo cuando lleguen a tramitación. Se les separará y enviará a un emplazamiento separado. A aquellos de ustedes que sigan siendo leales al UNESC, que rechacen la píldora, desde luego, nos veremos obligados a encarcelarlos. Dicho eso, Esquival se dio la vuelta y abandonó el pedestal. Las largas filas avanzaron con paso vacilante. Gran cantidad de ellos van a pedir la ciudadanía, dijo Feisan a la espalda de Kiss. No puedo culparlos, respondió este. Uno puede comprender lo que les pasa por la cabeza. No va a hacer nada al respecto. Inquirió Feisan. Estamos atrapados. No tenemos nada. ¿Qué quiere que haga? Hacen lo lógico. Feisan agarró a Kiss por el hombro. O somos soldados o no lo somos. Derrota o no, nunca deberíamos olvidar eso, Kiss. Pronuncie un discurso. Diga algo para contrarrestar todo esto, porque lo que sea que hace justo ahora no es liderazgo. ¿Dónde está el hombre que nos hizo saltar a todos de aquel carguero? Di algo. Kiss se aclaró la garganta, luego se encaramó a la barandilla, bamboleándose durante un momento. Tripulación del Midsummer Night, gritó. La sinuosa fila se detuvo. Y Kiss se sintió de improviso como una hoja de papel en blanco. No se le ocurría nada. Feisan le dio una patada en la espinilla, y Kiss inspiró profundamente. Tripulación del Midsummer Night, hemos recibido un fuerte golpe, lo sé. Algunos de ustedes, tras haber oído esto, tendrán una difícil elección que hacer. Sepan tan solo esto, no importa quiénes seamos, o por qué servimos, todos nos alistamos para combatir a un enemigo común. La gente que vive aquí, aunque huyeron de la destrucción de su propio mundo, piensa que los miembros del Covenant pueden ser aliados. Las mismas criaturas que destruyeron su mundo. Creo que esto no es más que una ilusión. De modo que espero que, si el momento llega alguna vez, estarán a mi lado si la necesidad lo requiere. Sin resentimientos. Yo no voy a unirme a su ciudadanía. Me mantendré preparado para combatir al Covenant y proteger a la humanidad, como juré hacer cuando me uní a la lucha. Como hicieron todos ustedes. Bajó de la barandilla. Solo hubo silencio. Riley, finalmente, negó con la cabeza. Ese ha sido un discurso delicado. No importa, dijo Feisan. Lo importante es que lo pronunció. Y Kiss sabía que el otro tenía razón, él se tambaleaba hacia ser el líder que todos querían, y necesitaban. Kiss sujetó a Feisan por el hombro. A propósito, ¿por qué hay tantos ODST al frente de la fila? Da la impresión de que van a convertirse en ciudadanos. Feisan asintió y miró a Kiss a los ojos. Pues claro. Ya conoce a los Helljumpers, los primeros en entrar y todo eso. Puso un cierto énfasis en la última palabra. Luego le guiñó un ojo. Kiss lo entendió. Todavía podía confiar en que los Helljumpers siguieran siendo Helljumpers. Feisan se limitaba a asegurarse de que tenía hombres entre la población normal por si acaso los necesitaban allí. Tiene compañía, dijo el teniente Kirtley. María Esquival y varios hombres vestidos de negro se abrieron paso entre la multitud de tripulantes en dirección a Kiss. El teniente Jacob Kiss, supongo, dijo Esquival. Sí, señora, respondió Kiss. Se acabaron los discursos. Kiss lanzó una carcajada. Pensaba que todos éramos iguales aquí. Esquival ladeó la cabeza. Acaba de anunciar que renunciaba al derecho a la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Uno de los hombres uniformados de negro asestó un puñetazo a Kiss en el estómago. Feisan dio un paso al frente, pero Kiss lo hizo retroceder con un ademán mientras tosía. Entonces me complace informarlo de que no tengo ninguna obligación de tratarlo como un ciudadano, teniente Kiss. Esquival sonrió. El problema es que usted ostenta una posición de poder sobre sus hombres. Tales discursos, si bien son admirables, se dan desde esa posición de poder. Muchos posibles ciudadanos podrían sentirse obligados a ir a la cárcel ahora. Todo terminará, repuso Kiss, cuando el Covenant se canse de cualquiera que sea el juego que lleva a cabo aquí. Esquival suspiró. Está muy seguro de sí mismo. La guerra con el Covenant es algo que el UNESC empezó de algún modo allá en Harvest, estamos seguros de ello. Esta no es nuestra guerra, simplemente nos vimos atrapados en ella. Es su guerra. Mientras todos ustedes luchan hasta el último hombre con su hermandad de combatientes, nosotros hemos construido algo aquí.
No sé si el UNESC se ha dado cuenta, pero el Covenant lo forman una serie de razas diferentes. A muchas de ellas se les permitió entrar en el Covenant. Nosotros, aquí en los escombros, buscamos modos de que la humanidad pueda unirse a sus filas. Como una raza subalterna, tal vez. Pero somos hábiles, Teniente Kiss, conseguiremos ascender. Kiss negó con la cabeza. Conspiran con el enemigo. Esquival suspiró. Llévenlo a él y a su tripulación del puente a los calabozos. Sáquenlos de aquí. Le ataron las manos con correajes, y luego se lo llevaron. Varios oficiales subalternos empezaron a aplaudir, pero el aplauso murió nerviosamente tras unos pocos segundos. Capítulo 31. En algún lugar cerca del hábitat caribo interior de los escombros, 23 Librae. Jay miró de arriba abajo la nave contrabandista situada a lo lejos. La habían estado siguiendo muy por detrás hasta que había atracado. Ahora el Spartan volaba en el vacío ingrávido en dirección a ella. Golpeó contra la superficie, absorbiendo el impacto con las rodillas, y al mismo tiempo que rebotaba, arrojó un ancla magnética al casco para mantenerse sujeto. Adriana chocó contra el casco junto a él y le agarró la pierna con una mano para impedir que volviera a rebotar hacia afuera. Llevaba un gran estuche de plástico metido bajo el otro brazo. Jay miró a su compañera. ¿Qué tiene Meik para nosotros hoy? Una bomba de impulsos electromagnéticos. Inofensiva en su mayor parte, excepto para cualquier cosa electrónica a bordo del Kestrel. Lo borrará todo, repuso Adriana. Abrió el estuche y sacó un artefacto de gran tamaño en forma de disco que parecía una mina terrestre. La ha estado guardando. La bomba se adhirió con un golpe sordo al casco de la nave. Adriana se inclinó sobre ella y tecleó un código. ¿La tienes, Meik? Estamos conectados, respondió este. Ahora apártense bien lejos de esa cosa. El impulso electromagnético tiene la potencia suficiente para freír toda una embarcación. Por lo general, nuestra armadura puede recuperarse de esas explosiones con mucha rapidez, pero aún así dejaría fuera de servicio sus Mjolnir durante un breve espacio de tiempo si están demasiado cerca. Quiero esperar hasta que estemos todos de vuelta a bordo y bien lejos antes de... Jay divisó movimiento. Tenemos compañía. Están saliendo de la cámara estanca. Dos tipos con trajes espaciales negros, con aspecto de estar bien preparados, se deslizaban rápidamente hacia ellos. Una llamarada procedente de sus espaldas los impulsó a lo largo del casco aún más deprisa. ¿Hostiles o curiosos?, preguntó Meik. El fogonazo de un arma respondió a su pregunta. Los dos tipos llevaban ametralladoras en ambas manos. Adriana se impulsó hacia abajo y saltó sobre ellos, sacando su rifle de combate y disparando al mismo tiempo. Los proyectiles centellearon y rebotaron con un zumbido en el material perfectamente blindado, y los dos trajes se acurrucaron en una bola. Nos estaban esperando, dijo Jay. Llevamos un tiempo aquí, es evidente que sucede algo, respondió Meik. No es demasiado sorprendente que hayan improvisado una respuesta de alguna clase. Estoy maniobrando el Petia para acercarme más. No, replicó Adriana. Prepárate para activar la bomba, no hay que dar a esos cabrones ninguna posibilidad de llegar a ella. Probablemente han dado la alarma. Tampoco hay que darles tiempo de sacar los datos de la nave. Gruñó al chocar contra uno de los astronautas. Jay se abalanzó sobre el segundo al mismo tiempo que iba soltando cuerda con una mano. No se molestó en disparar al hombre hasta que chocaron. Le arrancó la mochila cohete de la espalda del traje espacial de combate y la arrojó lejos e hizo lo mismo con las dos armas del hombre, luego regresó en dirección a la nave contrabandista tirando de la cuerda. El tipo del traje negro flotó inmóvil, incapaz de dirigirse a ninguna parte. Adriana había hecho pedazos el visor facial del otro adversario. El último aliento del hombre flotaba en el aire entre los dos, en forma de una nube cristalina que se desvanecía. Arrojó lejos al tipo, y el gesto la empujó en dirección al casco de la nave. Aquí vienen otros 4, dijo. El resplandor de sus mochilas mostraba su posición, volando directos hacia ellos desde el asteroide. Salgamos de aquí. Con toda la fuerza de que disponían a partir de la combinación de su físico y la armadura propulsada Mjolnir, se agazaparon y saltaron en dirección al Petia, a más de 1,5 kilómetros de distancia. Estaban a mitad de camino cuando Meik hizo estallar la bomba de impulsos electromagnéticos con un teatral espectáculo de fuego eléctrico que chisporroteó a lo largo del casco del Kestrel. También dejó inmóviles a sus perseguidores, con los aparatos electrónicos calcinados por la oleada invisible de energía eléctrica que la bomba había liberado. El visualizador frontal de datos de Jay parpadeó levemente. Ha ido por los pelos, Meik. Un poco, fue la respuesta que recibió. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.